Hubo un tiempo, hace decenas de miles de años, en el que el mundo era un lugar radicalmente distinto al que conocemos. No existían ciudades, ni agricultura, ni carreteras, ni electricidad. Solo vastas llanuras, glaciares inmensos, bosques densos y animales que hoy solo vemos en museos o libros. Mamuts, rinocerontes lanudos, tigres dientes de sable. Y entre todo eso, caminaban los humanos. Pero no estaban solos. Esta es la historia de un encuentro. Un momento perdido en el tiempo, casi imposible de rastrear, pero que dejó huellas profundas en nuestra especie. Es la historia del día en que los Homo sapiens se encontraron con los neandertales. Imagina una pequeña banda de humanos modernos, Homo sapiens, avanzando lentamente por las frías estepas de lo que hoy es Europa. Han viajado miles de kilómetros desde África, siguiendo las manadas, adaptándose al hielo, a la nieve, al viento. Llevan herramientas de piedra afiladas, pieles para abrigarse, fuego que protegen con devoción. Su idioma no es como el nuestro, pero comunican ideas, emociones, planes. Son cazadores, recolectores, supervivientes. Y un día, al doblar una colina, los ven. Otro grupo. Otro tipo de humanos. Más robustos, más bajos, con arcos superciliares prominentes, rostros amplios, poderosos. Los neandertales. Por un instante, el tiempo parece detenerse. ¿Son enemigos? ¿Son animales? ¿Son iguales? ¿Qué se dicen con la mirada? Nadie lo sabe. No hay registros escritos. Solo fósiles, ADN y herramientas dispersas en cuevas milenarias. Pero la ciencia moderna ha logrado reconstruir una parte del misterio. Los neandertales llevaban más de 300.000 años habitando Europa y Asia Occidental. Eran maestros del frío, expertos en caza, en el uso del fuego, en tallar herramientas de gran precisión. Tenían culturas complejas, enterraban a sus muertos, tal vez cantaban, bailaban, contaban historias. Y entonces, llegamos nosotros. Al principio, los encuentros debieron ser raros, accidentales, tensos. Dos especies humanas viéndose por primera vez. Dos linajes que llevaban cientos de miles de años evolucionando por separado. ¿Cómo reaccionaron? ¿Hubo peleas, huidas, curiosidad? ¿Se reconocieron como similares o como extraños? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que no se extinguieron mutuamente de inmediato. Al contrario, convivieron durante miles de años. La evidencia arqueológica nos dice que sapiens y neandertales compartieron territorio durante al menos 5.000 años. En algunas regiones incluso más. Eso no es poco tiempo. Es más del doble de la historia registrada de todas nuestras civilizaciones modernas. Y durante ese largo periodo, estas dos especies humanas no solo coexistieron, interactuaron. Al principio, esas interacciones debieron ser tímidas, quizás a distancia. Observaban las fogatas del otro grupo desde lo alto de una colina. Veían los rastros de caza, las huellas en el barro, las herramientas dejadas atrás. Tal vez hubo intercambios simples, un trozo de carne por una punta de lanza, una piel por un cuchillo afilado. Poco a poco, la desconfianza se mezcló con la curiosidad. No eran tan distintos. Los neandertales tenían cerebros incluso más grandes que los nuestros. Usaban pigmentos, adornos, collares. Decoraban cuevas, tocaban instrumentos rudimentarios. Había inteligencia, sensibilidad y tal vez, arte. En muchas cosas, eran como nosotros. Y sin embargo, no eran nosotros. Su cuerpo era más adaptado al frío, más ancho, con extremidades más cortas. Su forma de hablar, si existía, no era idéntica a la nuestra. Quizá más gutural, tal vez con menos palabras abstractas, pero con un lenguaje, al fin y al cabo. Eran humanos de otro tipo. Una rama diferente del árbol evolutivo.
pero una rama viva, vibrante. Y aquí viene uno de los misterios más fascinantes. Se cruzaron. Literalmente. Humanos modernos y neandertales tuvieron hijos. Hijos fértiles. No fueron casos únicos. La prueba está en nuestro ADN. Hoy, casi todos los humanos fuera de África llevamos entre un 1 y 4% de ADN neandertal en nuestros genes. Eso solo es posible si hubo encuentros íntimos. Relaciones. Familias mixtas. Amor, tal vez. ¿Qué pensaron los primeros niños híbridos, con padres de diferentes especies humanas? ¿Se sintieron divididos? ¿Fueron rechazados o aceptados como un puente entre mundos? ¿Tenían ventaja sobre los demás o fueron marginados? Imaginarlos, con la genética mezclada, corriendo entre las cuevas, aprendiendo de ambos grupos, es una escena tan poderosa como triste, porque ninguno de ellos dejó una voz escrita. Solo huesos. Solo silencio. Pero ese silencio, con el tiempo, ha comenzado a hablar. Gracias a la ciencia. En las últimas décadas, los avances en genética, arqueología y antropología han revolucionado lo que sabíamos, o creíamos saber, sobre los neandertales. Durante mucho tiempo, se les representó como torpes, brutales, casi caricaturescos. Pero esa imagen no era justa. Era una proyección de nuestro ego moderno, queriendo vernos como los únicos verdaderamente humanos. Hoy sabemos que los neandertales eran tan humanos como nosotros. Tenían culturas complejas, posiblemente estructuras sociales organizadas, y una forma de vida profundamente conectada con la naturaleza. Su tecnología lítica, las herramientas de piedra que fabricaban, era sofisticada. Algunos incluso desarrollaron técnicas para unir materiales con pegamentos naturales, algo que requiere conocimiento químico básico y planificación. Vivían en grupos familiares, cazaban de forma cooperativa, cuidaban de los heridos y ancianos. En algunos casos, individuos con lesiones graves vivieron años gracias al cuidado del grupo. Eso nos habla de compasión, de comunidad, de un sentido de pertenencia. Elementos profundamente humanos. Pero entonces, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué pasó con los neandertales? Esa es la gran pregunta. Y no hay una única respuesta. La extinción de los neandertales no fue repentina ni producto de una gran guerra entre especies. Fue un proceso largo, complejo, con múltiples factores. El cambio climático jugó un papel importante. Las condiciones ambientales comenzaron a volverse más impredecibles, con ciclos de frío y sequía que afectaron los ecosistemas. Los Homo sapiens, venidos del sur, estaban mejor adaptados a la flexibilidad. Eran más móviles, más organizados en ciertos aspectos, con una red de comunicación que se extendía más allá del grupo inmediato. Sus herramientas, su forma de cazar, su lenguaje, les permitieron adaptarse con más rapidez a los cambios. Poco a poco, los grupos de neandertales fueron disminuyendo. Pero no desaparecieron del todo. Una parte de ellos vive hoy en nosotros. En nuestro ADN, en nuestra fisiología, incluso, quizá, en ciertos rasgos de nuestra psicología. Cada vez que sentimos una intuición ancestral, un reflejo profundo, o una conexión inexplicable con la naturaleza salvaje, tal vez estamos escuchando un eco neandertal. Y eso nos lleva a pensar, ¿cómo habría sido el mundo si hubieran sobrevivido? Imagina un mundo donde no somos la única especie humana. Un planeta compartido por Homo sapiens y Homo neanderthalensis. Dos formas de humanidad coexistiendo, aprendiendo una de la otra, con culturas distintas, lenguas diferentes, tecnologías complementarias. ¿Cómo serían nuestras sociedades? ¿Nuestros gobiernos? ¿Nuestras religiones? ¿Habríamos aprendido más sobre nosotros mismos si tuviéramos un espejo vivo que nos recordara que no somos únicos? Tal vez la historia habría sido menos arrogante. Tal vez el concepto de humanidad sería más amplio, más humilde, más inclusivo. Pero no fue así. Por razones aún debatidas,
Los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años. Sus últimas huellas se encuentran en cuevas del sur de Europa. Pequeños refugios donde sus herramientas y restos cuentan una historia de resistencia. Un intento final de sobrevivir en un mundo cambiante, cada vez más dominado por nosotros. Y sin embargo, su desaparición no fue total. Porque dejaron herencia. No solo en el ADN. También en lo que aprendimos de ellos. Algunas de las técnicas de caza, de curtido de pieles, incluso formas de pensamiento simbólico pudieron haberse compartido. Durante miles de años, hubo transmisión cultural entre especies. Una especie de mestizaje, no solo biológico, sino también mental. A medida que los Homo sapiens se extendían por Europa y Asia, no eran simples invasores. También eran observadores, imitadores, y quizás hasta discípulos. Aprendieron del entorno gracias a quienes ya lo conocían. Y en ese proceso, parte del espíritu neandertal se fundió con el nuestro. Hoy, cuando exploramos cuevas decoradas con pigmentos rojos de hace 65.000 años, nos preguntamos, ¿fue obra de un Homo sapiens o de un neandertal? A veces, la respuesta es lo segundo. Y eso cambia todo. Significa que no éramos los únicos capaces de arte, de abstracción, de contemplar la belleza sin utilidad. Los neandertales no fueron una versión fallida de nosotros. Fueron una versión distinta. Una rama igual de válida. Con su forma de amar, de temer, de crear, de cuidar. No podemos saber qué soñaban, pero podemos imaginar que sus sueños, como los nuestros, estaban hechos de fuego, estrellas y sonidos en la oscuridad. Imaginarlos alrededor de una fogata, en una noche helada, compartiendo carne asada y silencio, nos acerca más a ellos que cualquier fósil. Porque ese momento, el fuego, la comunidad, el relato oral, es tan profundamente humano que traspasa las barreras del tiempo y la especie. ¿Y qué historias contaban? Tal vez hablaban de espíritus del bosque, de animales sagrados, del origen de la caza y del frío. Tal vez tenían mitos que explicaban los rayos o el sueño. Si hubo un lenguaje, aunque diferente al nuestro, seguramente estuvo lleno de emociones, de advertencias, de afecto. En algunos huesos de niños neandertales se ven signos de enfermedad, pero también señales de que fueron cuidados. Eso nos habla de amor, aunque no podamos escucharlo. Durante años, los arqueólogos encontraron artefactos neandertales sin atribuirles una función simbólica. Asumieron que todo tenía que ser práctico. Porque durante siglos pensamos que solo los Homo sapiens teníamos alma. Pero eso está cambiando. Hoy, al estudiar restos cuidadosamente depositados, pigmentos aplicados con intención y objetos decorativos, reconocemos en los neandertales no solo inteligencia, sino sensibilidad. Y entonces, el gran encuentro, ese primer cruce de miradas en una pradera fría, adquiere un nuevo significado. No fue solo un choque biológico. Fue el inicio de una fusión. Incompleta, sí. Asimétrica, también. Pero real. Un contacto que nos transformó a ambos. Quizá algunos neandertales vieron a los sapiens con admiración, otros con miedo, otros con enojo. Quizá hubo alianzas, clanes mixtos, comunidades breves y frágiles que intentaron unir lo mejor de ambos mundos. Tal vez hubo líderes híbridos, nacidos entre los dos pueblos, que intentaron evitar lo inevitable, la desaparición. Porque al final, los sapiens se quedaron. Los neandertales, no. Pero no fue una victoria. Fue una pérdida. Un duelo que no supimos que teníamos, hasta que fue demasiado tarde. Y ahora, cada vez que desenterramos un cráneo robusto, una lanza bien tallada, una huella fosilizada en una cueva olvidada, es como si una voz lejana murmurara: yo también fui humano. No me olvides. Y no los hemos olvidado. En los laboratorios más avanzados del mundo, científicos extraen ADN de fragmentos de hueso que han dormido en la Tierra durante más de 40.000 años. Y con ese material genético reconstruyen rostros, colores de piel,
de ojos, predisposición a enfermedades, incluso aspectos del sistema inmunológico que aún llevamos dentro. Cada descubrimiento es como una ventana abierta hacia el pasado. Un pasado que nos dice que no venimos de un único linaje triunfante, sino de un mosaico complejo, de un cruce de caminos lleno de pruebas, errores y encuentros inesperados. Nosotros no reemplazamos a los neandertales. Somos en parte su continuación. Hoy, sabemos que ciertos genes neandertales están relacionados con cómo respondemos a virus, con la estructura de nuestra piel, incluso con aspectos del sueño y la adaptación al frío. No solo compartimos historia con ellos, también compartimos cuerpo. Y a veces, también compartimos lugares. Hay cuevas donde se han encontrado capas de ocupación, primero un grupo de neandertales, luego uno de sapiens, después nuevamente neandertales. Como si, durante años, las dos especies se turnaran los mismos espacios. ¿Se evitaban? ¿Se conocían? ¿Había acuerdos tácitos? ¿O simplemente el tiempo entre un grupo y otro era suficiente para no encontrarse? ¿Y cuando sí se encontraban, cómo eran esos momentos? No podemos escuchar sus voces, pero tal vez podamos reconstruir sus gestos. Una mano extendida ofreciendo comida. Un grupo silencioso observando desde los árboles. Un niño corriendo entre adultos de dos mundos. Una noche compartida bajo las estrellas, con las llamas proyectando sombras humanas en la roca. Quizá nunca hubo una gran guerra. Quizá hubo respeto. Incluso duelo, cuando los últimos neandertales dejaron de aparecer. Porque tal vez, en el fondo, sabíamos que algo importante se estaba apagando. Una forma de ver el mundo. Una versión alternativa de lo que significa ser humano. Y sin embargo, algo de ellos sigue vivo. No solo en los genes, ni en las herramientas, ni en las cuevas. Sino en la pregunta. En ese misterio que aún arde como una brasa, ¿qué habríamos sido, si hubieran sobrevivido? Quizá habríamos crecido con una visión diferente del otro. Desde niños, nos enseñarían no solo que existen diferentes culturas, lenguas o colores de piel, sino también distintas humanidades. Tal vez el concepto de persona sería más amplio, más profundo. Habríamos aprendido a convivir no solo con la diversidad cultural, sino con la diversidad biológica de la inteligencia. La historia de los neandertales no es solo una historia antigua. Es un espejo para el presente. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué hacemos hoy con los que consideramos distintos? ¿Cómo tratamos a quienes no se comportan como nosotros, no piensan igual, no se ven igual? ¿Los excluimos? ¿Los tememos? ¿O buscamos comprenderlos? Durante mucho tiempo, los Homo sapiens no supieron ver a los neandertales como iguales. Y al final, ellos desaparecieron. Pero ese error no tiene por qué repetirse. Porque hoy, si algo nos queda de aquel encuentro ancestral, es la posibilidad de imaginar un mundo mejor. Un mundo donde el reconocimiento del otro no signifique amenaza, sino riqueza. La ciencia nos ha dado un regalo inmenso, la capacidad de recuperar voces perdidas, de reconstruir vidas a partir de fragmentos. Y los neandertales han sido, poco a poco, rescatados del olvido. Ya no son esos hombres de las cavernas que arrastrábamos en los libros escolares. Ahora los vemos como lo que realmente fueron, una humanidad distinta, con sus propios logros, desafíos y formas de ser. No eran monstruos. No eran errores de la evolución. Eran nuestros primos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de viaje durante miles de años. Y quizás, si cerramos los ojos, aún podamos sentir su presencia. En una ráfaga fría de viento entre los árboles. En el silencio de una cueva oscura. En la intuición antigua que nos empuja a mirar las estrellas buscando algo más grande que nosotros mismos. Ellos también lo hacían. Porque antes de ser los únicos humanos, fuimos dos. Y por un instante, en un rincón helado del mundo, compartimos la tierra. Y eso, aunque se haya perdido en el tiempo, aún vive en nosotros.
Tal vez eso sea lo más poderoso de toda esta historia, la conciencia de que no fuimos los primeros, ni los únicos. Que hubo otros caminos, otras versiones posibles de la inteligencia, de la cultura, del lenguaje. Que la humanidad, como la conocemos, no es una línea recta hacia el progreso, sino una red de sendas, muchas de las cuales se extinguieron, quedaron enterradas, olvidadas. Los neandertales fueron una de esas sendas. Una que caminó junto a nosotros durante un tiempo, y que luego desapareció. No porque fueran menos capaces, sino porque el azar, la naturaleza, y quizá también nuestras decisiones, los empujaron hacia el borde. Nos gusta pensar que todo lo que ocurrió tenía que ocurrir. Que el presente es el único destino posible. Pero eso no es verdad. Si los neandertales no hubieran desaparecido, nuestra historia habría sido otra. Quizá mejor. Quizá más sabia. Quizá más compleja. Pero definitivamente, distinta. Y eso es lo que hace que esta historia no sea solo una curiosidad científica, sino una lección profunda. Una advertencia. Porque en un mundo donde la diversidad desaparece, sea biológica, cultural o humana, todos perdemos. Cuando una voz se apaga, todo el coro de la existencia se empobrece. Hoy, sabemos que somos capaces de cambiar esa narrativa. Podemos reconocer la importancia de lo diverso, de lo antiguo, de lo que parece irrelevante pero que en realidad sostiene los cimientos de lo que somos. Podemos mirar hacia atrás y, en lugar de ver una línea de conquista, ver una red de encuentros. Y así, el día que los Homo sapiens se encontraron con los neandertales no fue el principio de una victoria, ni el final de una especie. Fue algo más sutil, más humano. Fue la chispa de un diálogo, de una posibilidad, de una unión breve, incompleta, pero real. Un instante fugaz en el que dos humanidades se cruzaron y se reconocieron. Hoy, miles de años después, nosotros, sus descendientes, sus herederos, aún podemos escuchar ese eco. Nos llama a recordar, a imaginar y, sobre todo, a no olvidar que una vez, no fuimos solos. Y si cerramos los ojos, podemos imaginarlo. Una mañana gris, entre los abedules y los glaciares, un grupo de sapiens camina en silencio, sus pies hundiéndose en la escarcha. Al borde del bosque, una figura los observa. Más baja, más ancha, con la frente inclinada y el rostro poderoso. Un neandertal. Por un segundo, el mundo se detiene. Nadie habla. Solo el viento. El sapiens da un paso, baja su lanza. El neandertal no huye. Se miran. Dos inteligencias, dos historias, dos corazones latiendo en un mismo mundo. En ese gesto, en ese encuentro, no hay guerra. Hay reconocimiento. Hay algo ancestral que los une. Esa escena, que tal vez ocurrió miles de veces en diferentes formas, no dejó palabras. Pero nos dejó una historia. Una que estamos apenas comenzando a entender. Porque conocer a los neandertales no es solo entender quiénes fueron ellos, sino comprender mejor quiénes somos nosotros. Durante años, el relato dominante fue el del Homo sapiens conquistador, el que se impuso, el que sobrevivió. Pero ahora, ese relato se está ampliando. Ya no basta con decir que ganamos. Porque al conocer a los neandertales, descubrimos que había muchas maneras de ser humano. Y la nuestra fue solo una de ellas. Y con eso viene la responsabilidad. La de preservar lo que queda de esas voces antiguas. La de cuidar el legado de todas las formas de vida, pasadas y presentes. La de aprender que el futuro de la humanidad no depende de dominar al otro, sino de convivir. Como quizás, por un breve momento, lo hicimos antes. Hoy, en medio de un mundo que vuelve a dividirse, que teme lo distinto, la historia de aquel encuentro remoto entre sapiens y neandertales se convierte en un mensaje urgente. Un recordatorio de que la diversidad no es debilidad. Es riqueza. Es belleza. Es parte de lo que nos hace humanos.
Y entonces, cuando mires al espejo, pregúntate, ¿cuánto de ti lleva aún aquella memoria antigua? ¿Cuánto de tus gestos, tus miedos, tu fuerza, viene de ellos? La respuesta, quizá, está más cerca de lo que crees. Porque esa memoria no vive solo en los libros de historia, ni en los laboratorios genéticos. Vive en lo que somos cada día. En la forma en que respondemos al frío, en nuestra resistencia a ciertas enfermedades, incluso en aspectos de nuestro sistema inmunológico que aún funcionan gracias a esos genes antiguos que heredamos de ellos. Pero más allá de lo biológico, vive también en lo simbólico. En ese impulso a crear, a tallar, a pintar, a contar historias. Los neandertales también lo hacían. Y cuando nosotros lo hacemos, en cierto modo, los continuamos. Cada vez que un niño dibuja en una pared con la mano, repite un gesto que quizás ya había nacido en una cueva neandertal. Cada vez que nos reunimos alrededor del fuego para contar historias, estamos invocando algo que va más allá de nuestra propia especie. Es una humanidad compartida que no conoce fronteras entre linajes, ni entre tiempos. Y eso debería inspirarnos. Debería impulsarnos a mirar el pasado con respeto, no con superioridad. A entender que no somos los dueños de la historia, sino apenas una parte de ella. Porque si los neandertales hubieran tenido la oportunidad de sobrevivir, ¿quién sabe qué habría sido del arte, de la filosofía, de la música, de la ciencia? ¿Cuántos pensamientos, cuántas ideas, cuántos mundos se perdieron con su desaparición? Y, sin embargo, algo quedó. Algo nos acompaña. En lo profundo de nuestro ser, hay una voz que no es del todo nuestra. Un susurro que viene desde cuevas húmedas, desde noches heladas, desde ojos que miraban el mismo cielo que tú miras hoy. Así que la próxima vez que sientas que estás solo en el universo, recuerda esto. Hace miles de años, no lo estabas. Y tal vez, de alguna forma, aún no lo estás. Porque aunque el cuerpo se apague, la memoria persiste. Y la memoria de los neandertales, gracias a ti, a mí, a todos nosotros, todavía respira. Respira en nuestros huesos, en nuestros sueños, en esa nostalgia que no sabemos de dónde viene pero que nos acompaña desde siempre. Tal vez porque, en lo más profundo, recordamos que fuimos parte de algo mayor. De una familia más extensa, de una humanidad plural que miraba el mismo mundo con ojos distintos. La historia del encuentro entre neandertales y sapiens no es una historia de conquista. Es una historia de posibilidad. Nos dice que, durante un tiempo, el mundo fue más ancho, más misterioso. Que la inteligencia no tenía una sola forma, ni una sola voz. Que hubo otras maneras de amar, de criar hijos, de sobrevivir, de soñar. Y eso es lo que hace que esta historia importe. No porque cambie los hechos del pasado, sino porque transforma nuestra mirada sobre el presente. Nos invita a preguntarnos, ¿quiénes somos realmente? ¿Qué significa ser humano? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para no repetir el error de olvidar a los otros? Los neandertales no fueron vencidos por la fuerza. Fueron olvidados por el relato. Y recuperar su historia es también una forma de justicia. Un acto de reconocimiento. Una manera de decir, tú también fuiste parte. Tú también perteneces. Y si hemos aprendido algo de ellos, es esto, que lo humano no se define por el éxito, ni por la cantidad, ni por la tecnología. Se define por la capacidad de imaginar al otro, de cuidar, de recordar. Y en eso, los neandertales no eran distintos a nosotros. Eran nuestros reflejos en un espejo antiguo, gastado por el tiempo, pero aún intacto en su esencia. Entonces, cuando hablemos de ellos, no digamos ellos. Digamos nosotros. Porque en cada paso que damos, en cada aliento, en cada historia que contamos, llevamos su eco. Un eco que no quiere ser enterrado, sino escuchado. Y ahora que lo escuchas, ¿qué vas a hacer con él? Quizá la respuesta no esté en grandes gestos, sino en pequeños actos cotidianos. En abrirnos al otro sin miedo,
en respetar la diversidad que nos rodea, en cuidar la naturaleza que ambos, sapiens y neandertales, habitaron. En aprender que la supervivencia no depende de la dominación, sino de la cooperación. Este encuentro perdido en el tiempo, ese instante fugaz donde dos humanidades se cruzaron, nos recuerda que no estamos solos. Que nuestras raíces son más profundas y más complejas de lo que imaginamos. Que el verdadero legado de la humanidad es la capacidad de reconocerse en el otro, de construir puentes, de crear juntos. Así, el día que los humanos se encontraron con los neandertales no es solo un capítulo del pasado. Es una invitación abierta para el presente y el futuro. Para que, al mirar hacia atrás, encontremos inspiración. Para que, al mirar hacia adelante, caminemos con humildad y esperanza. Porque la historia de los neandertales no termina en las cuevas ni en los huesos. Termina en nosotros. En nuestra capacidad de amar, de entender, de imaginar un mundo donde todas las voces tengan lugar. Al final, esta historia nos invita a abrir los ojos y el corazón. A entender que, aunque los neandertales hayan desaparecido como especie, no han desaparecido de nuestra esencia. Llevamos su legado en la sangre, en las costumbres, en la memoria colectiva. Cuando caminamos por un bosque, cuando encendemos una fogata o cuando contamos historias al calor del fuego, estamos haciendo eco de un pasado compartido. De un pasado que nos conecta con aquellos primeros encuentros entre dos formas de humanidad. Y quizás, en esos momentos de conexión, recordamos sin saberlo que no estamos solos. Que somos herederos de una historia más amplia, más compleja y más hermosa de lo que a veces imaginamos. Así que la próxima vez que te sientas desconectado o perdido, recuerda, dentro de ti habita un fragmento de aquel otro mundo. Un mundo en el que dos humanidades se cruzaron, se miraron y, aunque brevemente, coexistieron. Porque, en el fondo, esa coexistencia sigue viva. En nosotros. Y con esa idea, te invito a cerrar los ojos, respirar profundo y sentir, aunque sea por un instante, el latido de aquella historia olvidada pero nunca perdida. Una historia que nos recuerda que ser humano es, sobre todo, ser parte. Si te ha gustado este viaje al pasado y quieres descubrir más relatos fascinantes de la prehistoria, no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Me encantaría saber tu opinión, así que dime en los comentarios, ¿qué crees que habría pasado si neandertales y sapiens hubieran vivido juntos hasta hoy? Y para seguir explorando juntos, aquí te dejo un vídeo que seguro te va a fascinar.